Buenas noches, un gusto poder saludarlos a cada uno de los hermanos de este grupo, hermanos de varios países, de varios lugares, y siempre esperando este día de sábado para compartir la palabra de Dios, poder estudiar, dedicar este tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo, viendo lo que está aconteciendo, que sacude a la iglesia, la ata de manos posiblemente, pero esto es para despertar, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros nos estemos preparando, levantando las cabezas para las grandes cosas que van a acontecer en esta tierra. Todo lo que los profetas han predicho, ahora vamos a verlo con nuestros ojos. Antes de poder estudiar en la palabra de Dios con seriedad, porque el tiempo es solemne, vamos a dedicar una palabra a nuestro Dios. Santo Padre, Santo Dios que estás en los cielos, cuán grato para nosotros es poder hablar contigo mediante la oración. Que tu Espíritu Santo nos insta a poder pedir y que nos puedas renovar fuerzas para usar las armas que tú nos das para luchar contra el pecado. La tierra ha de ser sacudida por grandes acontecimientos que están a las puertas. Pero el pueblo parece adormecido. Por eso que queremos buscarte con temor y temblor. Y tu palabra tiene la suficiente fuerza como para despertarnos de nuestro letargo de tantos años. El deseo es que podamos en esta noche estudiar tu palabra para lo que ha de acontecer. Y esta advertencia sea para el pueblo que tú levantaste con tu brazo poderoso. Te damos gracias por las personas que están escuchando en esta hora. Estamos los que debemos estar, Señor. Por eso que pedimos tu conducción, el estudiar la Biblia y tus testimonios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches, un gusto entonces. Vamos a entrar directamente en materia, a estudiar la Biblia. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, diciendo, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos visto las semanas anteriores cómo este poder, esta bestia, surge del mar y cómo va cumpliendo los propósitos, puesto que Satanás le da su poder, trono y autoridad. Pero esta bestia había recibido una herida. Vimos cómo está en el proceso de poder estar y llegar a ver el sanamiento de la herida mortal. Examinamos en la historia
mediante el conflicto de los siglos, cómo fue dado esa herida mortal que estaba predicha por los profetas, por Dios, anticipándonos para las cosas que van a suceder. Y fuimos comparando el proceso de esa herida. Muchos de nosotros damos por sentado la herida se efectuó en tal momento, pero a veces es bueno ver la antesala, el contexto de por qué tuvo que suceder esta, este golpe de muerte en una de sus cabezas. Pero en el versículo 4, no, perdón, y en el versículo 3, así como nos comenta la herida de muerte en una de sus cabezas, también nos relata cómo esa cabeza será sanada. El proceso de sanar llevó sus años, llevó recuperar el poder, el trono y la grande autoridad que le habían sido sacado a esa bestia. Y cuando hablamos de bestia, nosotros vimos, comparando el libro de Apocalipsis con otro libro profético que es el de Daniel, que esas bestias significan un poder religioso y político. Hoy en día, el pontificado está recuperando muy rápidamente su poder, trono y grande autoridad. Las naciones en todo el mundo están viendo y respetando lo que el pontificado hace, cómo hace sus vínculos de paz, sus intercesiones, sus palabras. Muchas veces es consultado, muchas veces llamado para visitar ciertos países y poner paños fríos. Claro, eso es algo que ya está predicho por la profecía. Y asimismo, dice el profeta, por inspiración, que esa cabeza iba a sanar, se iba a recuperar, y la tierra se iba a maravillar en pos de ese curamiento, ese sanamiento tan rápido de la bestia. Por eso que adoraron al dragón, que había dado autoridad a esa bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién podrá luchar contra ella? Y a ella se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y ese tiempo en el cual él va a hablar grandes cosas y blasfemia, esa autoridad de hablar, será por 42 meses, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que habla de ese tiempo en que va a hablar grandes cosas, en que ella, esa bestia, va a tener autoridad plena. Hay una cita muy interesante en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, diciendo así también hoy en día una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando es demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Hay una gran prueba que ha de llegar. Y la cita dice, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuándo será tarde? Entonces esto podemos dividirlo en dos formas. Esa prueba, cuando llegue,
será demasiado tarde. ¿Tarde y demasiado para qué? Para que la necesidad del alma sea suplida. Si yo quiero prepararme ahora, será demasiado tarde. Si yo ahora quiero salir al campo, será demasiado tarde. Si ahora quiero dedicarme a hacer la reforma pro salud, a cuidar mi cuerpo, a no comer mal, no beber mal, ahora será demasiado tarde para que el alma sea suplida. Quiero controlar mi mal genio, mi carácter. Ahora será demasiado tarde, porque este tiempo va a mostrar si el alma es sostenida por la gracia. Esa gran prueba final, de la que todos temen, de la que todos esperan con demasiada liviandad, viene a la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuál es la prueba? Dice la gran prueba. Qué interesante que no explica, pero da una pequeña pista para que nosotros podamos buscar. Nosotros tendríamos que buscar la prueba, eso que va a poner cara a cara con la muerte. Y en el libro Evento de los Últimos Días nos dice que en ese tiempo solo puede haber dos clases de personas, dos clases de grupo. Cada grupo estará marcado claramente, dice Evento de los Últimos Días, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia y su imagen. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantan osadamente por Cristo por temor a perder sus propiedades o a sufrir sus reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de Dios, los hijos de la luz y los de las tinieblas, será, dice el espíritu de profecía, más definida. Estarán más y más en desacuerdo. ¿Acaso las iglesias hoy en día no están en desacuerdo? Todos tenemos nuestra propia opinión, pero no decimos lo que dice Dios en su palabra. Aún tenemos Biblia, pero no confiamos en ella. Decimos que ciertos pasajes no son así. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo, nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal, que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él, que son elegidos preciosos a la vista de Dios. Sigamos. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo.
la verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio. ¿Cuál será ese tiempo de la gran prueba? Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Por eso que en ese tiempo de gran prueba, estos dos grupos, unos estarán preparados para la marca y la imagen de la bestia, y el otro grupo estará preparado para el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata, perdón, de un sello o una marca que se pueda ver. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios no es otra cosa que estar afianzado en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente, dice Evento de los Últimos Días. De modo que los sellados son inconmovibles por cuanto están siendo afianzados en la verdad. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. ¿Comenzado qué? El zarandeo. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquello con plena conciencia. Guardan el día de reposo de Jehová. Los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día santo del reposo. Y acá entraríamos en un problema porque no estamos entendiendo, queridos hermanos, qué es guardar el sábado. Este tiempo de prueba vendrá y será demasiado tarde, hermanos, para los que no se hayan preparado. Esta bestia tendrá un momento, un tiempo en que él tendrá todo el poder, tendrá su trono y la grande autoridad que lo tuvo hace mucho tiempo. Y aquí es donde yo siempre señalé el error de nosotros al querer dar por sentado que tenemos esa preparación. Queremos dar por sentado que el sello se nos va a colocar a nosotros por solamente nuestros pies estar pisando la iglesia. ¿Cuántos de nosotros en día sábado vamos vestidos como queremos, en jean, sin corbata, sin Biblia, sin himnario? Y nosotros queremos tener el sello de Dios cuando la bestia ya casi está terminando su saneamiento, en que su herida será curada y volverá a ser lo mismo que hacía hace mucho tiempo. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Y hay muchos que llegan el sábado a la tarde y no van a la iglesia. Hay muchos después del mediodía que cuando deberían estar en las iglesias almorzando juntos, se van cada uno a mirar su propia familia. ¿Acaso el día de sábado es un día para pasear? ¿Acaso el día de sábado es un día donde yo voy a hacer lo que quiero? Cuando el Señor dijo, he aquí yo te doy 6 días para que hagas todas tus obras, mas el séptimo es mi día, señalado, apartado. Pero nosotros creemos que vamos a tener el sello. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad. Algunos ni llevan escuela sabática, ni las leen. Otros lo leen muy por arribita, temas que no tiende a ver a lo que es nuestra y atañe a nuestra preparación. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia.
En ese tiempo, la bestia va a tener autoridad, para blasfemar de su nombre. ¿De quién? Del nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y cuál es la prueba? Allí vamos. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Carta 94. Vuelvo a leer palabras de vida del gran maestro. Dice, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Leo eventos. El día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de lealtad a nuestro Dios. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Todavía te enojas? ¿Todavía peleas por los puestos en la iglesia? ¿Todavía no amas? Vos amas al que te ama y amar al que no te ama. Y nosotros creemos que el sello de Dios va a ser colocado. Ay, a mí me espera. ¿Será que nosotros nos hemos preparado en Cristo, escondiendo nuestro yo para ser sellado? Los que reciban el sello del Dios viviente y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Dios. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. ¿Cuántos tienen sus trabajos y tratan mal a sus obreros y después quieren el sello de Dios? ¿Cuánto hay que engañan a la gente y después quieren el sello de Dios? ¿Cuánto hay gente, cuánto hay dorcas que roban en la iglesia y después quieren el sello de Dios? Ancianos que no están haciendo su tarea de visitar a los hermanos y después queremos el sello de Dios. Queridos hermanos, estamos haciendo mal las cosas. Nunca será puesto sobre la frente y hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos al cielo. ¿Cuántos quieren recibir el sello y se están separando en sus matrimonios? Muchos quieren recibir el sello y dejan abandonadas a sus esposas para ir a unirse con otras. El amor se expresa no en lo que yo digo, en la obediencia. El amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obra las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y sus concupiscencias y el diablo
serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Qué interesante, se viene la prueba. Terrible será la gran crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia. ¿Qué costumbre? De la iglesia. Observen el falso día de reposo. Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil, el hablar de la bestia. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. ¿Quién va a recibir la marca de la bestia? El que quiera recibir ordenanzas humanas. ¿Por qué está sucediendo todo esto en la tierra? Para que aprendamos a obedecer lo que dice Dios y no lo que dice el hombre. No lo que dice el anciano de iglesia. No lo que dice el pastor. Muy poco nos afianzamos en la escritura. Hermano, estamos trabajando ahora, a pesar de que la cuarentena está actuando en todos los países, o estamos temblando como una hojarasca metido en nuestros hogares. ¿Piensas que van a llegar mejores tiempos? ¿Piensa que va a venir algún tiempo de bonanza para el pueblo de Dios? Déjame decirte, cuando la bestia se recupere, cuando su herida sea sanada, entonces ocurrirá ese poder descrito que va a cobrar su poder, trono y autoridad. Y en la Biblia nosotros hemos leído, mis queridos hermanos, constantemente decretos de muerte. En el libro de Daniel, capítulo 3, versos 4 al 6, decreto de muerte. Daniel, capítulo 6, del 7 al 9, decreto de muerte. En el libro de Esther, capítulo 3, 8 y 14, decreto de muerte. Y en el libro de Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y si no, versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre, dice la escritura. 666. Hablando en Daniel capítulo 6, del verso al 11 al 15, encontramos, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Y dijo Amán, Esther capítulo 3, verso 8, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido
y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son muy diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ese pueblo no cumple lo que dice el rey. Nosotros decimos que se queden en las casas y ellos salen. No hay que hacer reuniones y ellos siguen haciendo reuniones. Hmm, qué interesante, hermano. Todo se vuelve a repetir. Y entonces dice Daniel 6:9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En el libro, en la matutina, voy a leer dos matutinas. Cristo triunfante, página 368. Satanás despertará la indignación del cristianismo apóstata en contra del humilde remanente. Humilde remanente, son pocos, que con toda conciencia, se niegue a aceptar falsas tradiciones y costumbres. La iglesia y el mundo se van a unir y el mundo cederá a la iglesia el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar de acuerdo a su palabra. El decreto que se va a promulgar finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias, dice Maranata, página 177. Ah, quédate en casa, dice Satanás, y tú te quedas en tu casa. Los protestantes van a extender la mano al poder romano. Luego se va a decretar una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Eso, querido hermano, va a pasar durante los 42 meses que todavía no sucedieron. Este lapso va a ser cuando la bestia se haya curado. Y si la bestia se curó, y si la bestia recibió su herida en 1798, su curación, por lógica, debería ser luego del año 1798. Es que el pontificado ha recibido adoración. Sí, claro que recibió adoración en toda Europa, en todo el mar Mediterráneo. Pero yo no he escuchado un tiempo en que se maravilló toda la tierra. Y todos adoraron al dragón, al que había dado autoridad, a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Qué interesante, hermano. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí va a ser cuando va a recuperar ese poder. Por eso, hermanos, que estamos viendo de a poquito cómo estamos entrando en esto. Y dice,
Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y hacía que todos, versículo 16, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, se les pusiese una marca. Yo no conozco que haya pasado un tiempo así en que todos los pueblos hayan adorado a la bestia. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuánto? ¿El Mediterráneo? ¿Los de Europa? ¿Los de África? ¿Los de Arabia? ¿Los de Rusia? No, todos los moradores de la tierra. Por eso es importante, hermanos, los que estamos estudiando. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas, no todos, las verdaderas, oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido ante el peligro común. Claro, pero como estamos hoy, no presentamos batalla con nadie. Cada uno quiere tirar para su propio lado. Nadie quiere unirse. Vivimos odiando a los hermanos, mis queridos amigos. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía. Por eso que Dios permite. Y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 401. ¿No habrá qué? Disputa. ¿Sobre quién? Sobre quién es considerado el mayor. ¿Y para qué a veces, hermanos? ¿Para qué los grupos de WhatsApp? ¿Para qué los grupos de Facebook? Donde todos quieren manejar, quieren ser capataces, faraones. Pastor, ¿me puede hablar del tiempo que va? No entendiste. Nunca vamos a estar preparados si no hacemos lo que Dios nos pide. Cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. A veces perdemos el tiempo en otras cosas cuando deberíamos darle rápido auge al mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje está siendo arrullado en nuestras iglesias. Nuestros púlpitos cada vez más secos, hermano. Cada vez contando historia del arca de Noé, historia de que Moisés cruzó el desierto. Y son lindas y bellas esas historias que encontramos en la Biblia. Pero necesitamos pasto fresco, porque el pueblo se está muriendo de hambre. El comienzo del tiempo de angustia, dice Primeros Escritos. Mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. ¿Hemos leído eso? Mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se van a irar, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del mensaje del tercer ángel. En ese tiempo va a descender la lluvia tardía. Qué interesante, hermano. Será un tiempo tan terrible, tan terrible. Déjeme repetirle otra cita de la cual nos estamos olvidando. Déjeme repetir, porque el hombre a veces se le debe repetir como a un niño.
Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. ¿Estás preparado, mi amigo, para que te saquen lo que no es tuyo? Mm, qué interesante, hermano. Por eso que Dios permite estas cosas. Permite. Oímos mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho a más cerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza, desprovista de cruz. No me diga que usted está militando cuando está cruzado de brazos. No me diga que está luchando cuando usted no lucha por dejar eso que le gusta a su paladar. No me mienta. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice Sign of the Times, 16 de junio de 1890. Nosotros creemos que vamos a ser sellados sin preparación, sin cruz. El Señor permite las pruebas, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 138. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duro y anticristiano. Y entonces, mi querido hermano, va a llegar esto que se llama la gran prueba. Y habíamos quedado nosotros en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que todo, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso va a ser que se va a cumplir cuando leamos el versículo 5. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En ese tiempo, por visión, Ellen White escribe una carta relatada en espíritu al GIF, enviada a Joseph Bates, que se encontraba en Battle Creek, Michigan. En esa parte de la carta escrita, donde Ellen White ve en una de sus visiones, se le muestran escenas describiendo momentos vinculados con la segunda venida de Cristo. Recuerdan que habíamos hablado esto. Esto sucedió en el año 1858. Y entonces dice el tomo 1 de Spiritual Gift, dones espirituales, el maestro de esclavo tendrá que responder por el alma de su esclavo, a quien ha mantenido en la ignorancia. Dios no puede llevar al esclavo al cielo, a quien se le ha mantenido en la ignorancia y la degradación, sabiendo nada de Dios, nada de la Biblia, por no temer nada más que el látigo de su amo y no mantener una posición tan elevada como las bestias brutas de su amo. Pero hace lo mejor por él que un Dios compasivo puede hacer. Lo deja ser como si él no había estado.
Las primeras palabras dice, los maestros esclavos tendrán que responder por el alma de sus esclavos. Y habíamos dicho que esta es una carta de lenguaje enviada a José Bey, donde muestran escenas describiendo momentos vinculados, ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir, mi querido hermano, que va a llegar un tiempo antes que termine el tiempo de gracia. Escuche bien, antes que termine el tiempo de gracia, va a venir un tiempo en que vamos a ser perseguidos. Por eso que habíamos leído la cita y la habíamos estudiado, no la vamos a estudiar nuevamente porque ya lo hicimos en la página de Evento de los Últimos Días, página 147, solamente lo voy a leer. Al comenzar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Pero luego dice más adelante que este pequeño tiempo no menciona el gran tiempo de angustia. Este es el pequeño tiempo de angustia. Y el pequeño tiempo de angustia es antes de que cierre el tiempo de la gracia. Y antes que cierre el tiempo de la gracia, viene la prueba. En ese momento de prueba, pequeño tiempo de angustia, va a ser cuando la bestia se le dé su poder, su trono y su grande autoridad. Poder, trono y grande autoridad. Tres cosas recibe la bestia. El poder, trono y grande autoridad, resumiendo, la bestia recibe 42 meses para matar. Porque antes que recibiera la marca, perdón, antes que recibiera la herida, la bestia mataba. Escuche. Cuando Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, y esto lo escribe, a ver si lo encuentro aquí. No, me parece que no. Déjenme 2 segundos. No, sigo leyendo. En el libro de San Mateo, oyendo la confesión de Simón el Pedro, cuál es de todos los demás, reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios. Y percibiendo la mano de la providencia de su Padre en ello, lo llamó aludiendo a su nombre, una roca de la cual edificaría su iglesia, con tal fuerza de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y con estas palabras se deben observar tres cosas, mis queridos hermanos. Primero, relata este escritor que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con toda la fuerza y el poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Esta profecía de Cristo la vemos verificada de manera maravillosa por cuanto todo el curso de la iglesia hasta el día de hoy no parece más que un cumplimiento de esta profecía. ¿Cómo cayó ese fiel hombre? Su muerte fue ocasionada por la fidelidad
con la que predicó el Evangelio. Y los entregadores y matadores de Cristo fueron excitados, ellos a tal grado de la furia, que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Esteban, Jacobo, otro mártir, según el relato de San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta los 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea. Con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, diciendo dar un golpe eficaz, lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón a Jacobo, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por eso que ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que le había dicho a nuestro Salvador. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el año 44 después de Cristo. Felipe nació en Bethsaida, en Galilea. Fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis. En Frigia fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. Mateo, el recaudador de impuestos, escribió su evangelio en hebreo, que después fue traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partía y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nádaba en el año 60. Jacobo el Menor, algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor. Por una anterior mujer de José, esto es muy dudoso, fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años, ya un hombre ancianito, fue golpeado y apedreado por los judíos. 99 años. Y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él es el que se sabe menos de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas, pero este también fue apedreado en Jerusalén y luego, casi muerto, lo decapitaron. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de la cruz de San Andrés. San Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro y a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría, allí en Egipto, en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida y sus implacables manos de amanuense. Pedro, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol, Pedro fue condenado a muerte
crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros no, sin buenas razones, tienen dudas acerca de ello. Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a ir, pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque él era indigno de morir como el Señor Jesucristo. Pablo, llamado Saulo, hizo una obra enorme, pero él también sufrió bajo esta primera persecución de Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaban instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Judas fue crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé, que traducido en el Evangelio de Mateo, lenguaje de la India, lo propagó en aquel país, finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Lucas, el evangelista, fue autor del evangelio que lleva su nombre, viajó por varios países y se supone que fue colgado en un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón el Celote predicó el evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña, donde allí encontró la muerte en su crucifixión en el año 74. Y llegando al último discípulo, el discípulo amado, hermano de Jacobo el mayor, las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardi, Filadelfia, Laodicea, Tiatira fueron fundadas por él. Él fue enviado a Éfeso, a Roma, donde se afirma que fue echado en un calde de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano desterró posteriormente a la isla de Patmos. No le llamó la atención su milagroso escape de su vida. Y allí fue enterrado, allí en la isla de Patmos, solitario, donde escribió el libro de Apocalipsis. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Ay, hermano, a la bestia se le da poder, trono y grande autoridad. La primera persecución de la iglesia la tuvo en el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno, a las más atroces barbaridades, entre otros caprichos diabólicos. Incendió todo Roma, orden que fue cumplida por oficiales, guardias y siervos, y luego se puso a cantar en medio del incendio. Allí, tocando su lira,
Este terrible incendio, cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a la compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades, inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación humana. Hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, largándolos luego a los perros hasta que murieran. A otros los vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a los postes, y los encendió en sus jardines para que ellos puedan ser lumbreras. Esta persecución fue general por todo el imperio romano. Fue durante esta persecución que fueron martirizados Pablo y Pedro. A estos nombres también se añaden los martirizados Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, el de Macedonia, Trófimo de Éfeso, convertido por San Pablo y sus colaboradores, así como José, comúnmente llamado Barsabá, Ananías, obispo de Damasco, cada uno de los 70. Luego comienza en el año 81 después de Cristo otra terrible persecución en manos de Domiciano. El emperador Domiciano dio muerte primero a su hermano y luego suscitó una gran persecución contra los cristianos. En su furor dio muerte a senadores romanos, algunos por malicia y otros para confiscar sus fincas. Entre tantos numerosos mártires que sufrieron bajo este emperador, Simeón, obispo de Jerusalén, también fue crucificado. Él fue el que envió a San Juan en un lugar, una olla de aceite hirviendo. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas, también con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionado de los paganos, que si cualquier hombre, hambre, epidemia o terremotos asolaban cualquiera de las provincias romanas, se achacaban a los cristianos diciendo: estos tienen la culpa. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron en número, y los informadores y muchos movidos por la codicia testificaron en falso en contra de la vida de estos inocentes hombres. Lo mismo va a volver a suceder. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se le sometía a un juramento de prueba y se rehusaban tomarlo. Directamente eran sentenciados a muerte, que si confesaban los cristianos la sentencia era la misma. Allí fueron destacables los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. La santidad de su forma de vivir, la pureza de sus maneras, le recomendaron de tal manera ante los cristianos en general que fue designado obispo de Atenas. Nicodemo, un benevolente cristiano de alguna distinción, sufrió en Roma durante el furor de la persecución del emperador Domiciano. Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, fue obispo en Éfeso, donde gobernó celosamente la iglesia hasta el año 97. En este mismo tiempo, cuando los paganos estaban por celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, lo reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que exasperó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palo y lo apalizaron de manera tan terrible que expiró 2 días después por efectos de los golpes.
Y luego llega emperador tras emperador y las persecuciones y los martirios no cesaban. Aquí llega Trajano en el año 108. Llega Marco Aurelio en el año 162 y las persecuciones no cesaban. La bestia tenía todo el poder y su trono y su grande autoridad. Por eso que cada vez se llenaba, como dice la escritura en Apocalipsis capítulo 8, diciendo que se llenaba con la sangre de los discípulos. Seguimos investigando, hermanos, y la historia nos da a entender las cosas que van a volver a suceder. Todo esto, hermanos, es para que nosotros entendamos de lo que no nos imaginamos que va a suceder. Las persecuciones papales. Habiendo el papado introducido varias innovaciones en la iglesia, y habiendo cubierto el mundo cristiano con tiniebla, superstición, unos pocos dándose cuenta clara de la tendencia perniciosa de tales errores, decidieron exhibir la luz del Evangelio en su verdadera pureza y dispersar aquellas nubes que unos astutos sacerdotes habían extendido con el fin de cegar al pueblo y oscurecer su verdadero resplandor. El principal entre estos fue Berengario, que alrededor del año 1000 predicó denodadamente las verdades del Evangelio según su primitiva pureza. Muchos convencidos asintieron a su doctrina y fueron por ello llamados berenganos. Berengario fue sucedido por Pedro Bruis, que predicó en Toulouse bajo la protección de un conde llamado Ildefonso. Todos los puntos de los reformadores con sus razones para separarse de la iglesia de Roma, porque él lo llamaban anticristo a Roma. Pero en el año 1140 de Cristo, el número de los reformados era muy grande y la probabilidad de su crecimiento alarmó al papado, que escribió varios príncipes para que los desterraran de sus dominios y emplearan a muchos eruditos para que escribieran contra las doctrinas de los discípulos de Cristo. En el año 1147 después de Cristo eran llamados eneresianos debido a Enrique de Toulouse, considerado como su más eminente predicador, y debido a que no admitía ninguna prueba de religión más que las que se pudieran deducir de las mismas escrituras, el partido papista le dio el nombre de apostólico. Al final Pedro Baldo, natural de Lyon, eminente por su piedad y erudición, devino con un enérgico oponente del papado, y desde aquel entonces los reformados recibieron la apelación de los valdenses. El Papa Alejandro III, informado por estos sucesos del obispo de Lyon, excomulgó a Waldo y sus seguidores y ordenó a los obispos que los exterminaran si era posible sobre la faz de la tierra. Así comenzaron las persecuciones papales contra los valdenses. Las actividades de Baldo, de los reformados, suscitaron la primera aparición de los inquisidores, porque el Papa Inocente III autorizó a ciertos monjes como inquisidores para que hicieran inquisición y entregaran a los reformados al brazo secular. El Papa, dándose cuenta de estos crueles medios no surtían el efecto deseado, envió a varios eruditos monjes a predicar en contra de los valdenses. El poder de los inquisidores en esa época era limitado, procedían en contra de quien querían, sin consideración de edad, sexo, rango. Por infame que fueran los acusadores, la acusación era considerada válida, incluso cuando recibían informaciones anónimas enviadas por carta.
Los consideraron como evidencia suficiente. Ser rico era un crimen al igual que la herejía. Por ello muchos que tenían dinero eran acusados de hereje o ser protectores de hereje para poder obligarlos a pagar por sus opiniones. Queridos amigos, parientes más próximos, no podían servir sin peligro a nadie que estuviera encarcelado debido a las cuestiones religiosas. Llevarles algo de paja a los encerrados, darle un vaso de agua, caía bajo la consideración de favorecer a los herejes y por ello mismo podrían ser perseguidos. Ningún abogado osaba defender a su propio hermano de la malicia de los perseguidores. Waldo fue perseguido, acusado, y en su lecho de muerte de ser seguidor de Waldo, sus posesiones quedaban confiscadas y el heredero quedaba privado de su herencia. Estas persecuciones persistieron durante varios siglos bajo diferentes papas y otros grandes dignatarios de la iglesia cristiana. Los albigenses eran gente de religión reformada que vivían en el país de Albi. Fueron condenados por la religión en el concilio de Laterano por orden del Papa III. Sin embargo, aumentaron tan prodigiosamente, muchas ciudades estaban habitadas solo de su persuasión y varios eminentes nobles abrazaron sus doctrinas de los albigenses. Entre otros se encontraba Ramón, conde de Toulouse, Ramón, conde de Foix, el conde de Béziers, etc. El asesinato de un fraile llamado Pedro en los dominios del conde de Toulouse sirvió de pretexto al Papa para perseguir al noble y a sus vasallos. Para emprender esta acción envió mensajeros por toda Europa, perdón, para levantar fuerza, para actuar militarmente contra los albigenses, prometiendo el paraíso a todos los que acudieran a esta guerra. Ah, la guerra santa, como fue designada por el Papa, a que portaran armas durante 40 días. También se ofrecieron las mismas indulgencias que se ofrecían a todos los que acudían a las cruzadas de la Tierra Santa. Afirmar una abyecta retracción, esto fue seguido de una dura persecución contra los albigenses y de una orden expresa de que no se les podía permitir a los laicos la lectura de las sagradas escrituras. También en el año 1620 fue muy severa la persecución contra los albigenses. En el año 1648 se desató una dura persecución por Lituania, Polonia. La crueldad de los cosacos fue tal que hasta los mismos tártaros se asustaron y avergonzaron de sus barbaridades. Entre otros que sufrieron, el reverendo Adrián Chalinsky, que fue asado en el fuego lento y cuyos sufrimientos y forma de morir exhiben los horrores de los adherentes del cristianismo que han soportado de los enemigos del Redentor, Cristo Jesús. La reforma del error papista fue muy pronto copiada, proyectada en Francia. Allí fueron quemados en París para afirmar que Dios no estaba más presente en el pan sacramental que en cualquier otro pan, que era idolatría construir altares y santuarios a los santos, que era ridículo ofrecerles incienso. Sin embargo, el martirio de este hombre almerico, un héroe, y sus discípulos no impidió que muchos dieran cuenta de la justeza de sus conceptos. En el año 1524, en una ciudad de Francia llamada Melden, uno llamado Juan Clark puso una nota en la puerta de la iglesia donde llamaba anticristo al Papa. Por esta ofensa fue azotado una y otra vez
y luego marcado en la frente con un hierro candente. Yendo luego a Metz, en Lorena, destruyó algunas imágenes, por lo que le cortaron la mano derecha, le cortaron la nariz, le desgarraron los brazos, le sacaron el pecho con tenaza. Soportó estas crueldades con asombrosa entereza e incluso se mantuvo suficientemente sereno como para cantar el Salmo 115, que prohíbe la idolatría de manera expresa. Después que cantó esto, fue echado al fuego sin nariz, sin mano, y quemado hasta dejar solo cenizas. Varias partes de Francia. Para este tiempo, muchas personas de convicciones reformadas fueron azotadas, puestas al potro, flageladas, quemadas en la hoguera, especialmente en París, Malda, Limousin. Una natural de Malda fue quemado al fuego lento por decir que la misa era una clara negación a la muerte y la pasión de Cristo. En el año 1546, Pedro Chapot trajo una cantidad de Biblias en francés a Francia y las vendió públicamente, y por esto fue llevado a juicio, sentenciado, ejecutado poco tiempo después. Un paralítico en Meaux, un director de una escuela en Fera llamado Esteban Poliot, un hombre llamado John English, fueron quemados por la fe. Por doquier se mataban a la gente. Y hemos llegado al año 1572, agosto, día 22, la matanza de San Bartolomé. Este acto diabólico de sanguinaria brutalidad. La intención era destruir de un solo golpe la raíz del árbol protestante. Por eso que se persiguieron y dieron matanza a tantos hombres. Los soldados fueron dispuestos para darse la señal que lanzaran el acto de efectuar la matanza por diversas partes de la ciudad. Cuando hubieron dado muerte al almirante, echaron salvajes papistas, todavía enfurecidos contra él, le cortaron los brazos, los miembros privados de las personas, de los cristianos, y después de haberlo arrastrado 3 días por las calles, los colgaron por los pies fuera de la ciudad. Después de él mataron a muchas personas grandes, honorables, que eran protestantes. En Meldi 200 encarcelados, más tarde sacados uno por uno, cruelmente asesinados. En Lyon se dio muerte a otros 800 cristianos. Muchos niños colgados del cuello de sus padres, abrazando afectuosamente a sus hijos, eran muertos. Alimento de las espadas y las sanguinarias mentes de aquellos que se llamaban de sí mismos la Iglesia Católica. Estas mismas crueldades tuvieron lugar en Avaricum, Troyes, Toulouse, Rouen y en muchos otros lugares, yendo de ciudad en ciudad, en villas, pueblos por todo el reino. Como corroboración de esta horrorosa carnicería, se relata la narración escrita por un católico romano sensible y erudito. Al final de las 12 de la medianoche de la víspera de San Bartolomé se dio la señal. Fueron forzadas todo. El almirante Coligny, alarmado por la conmoción, saltó de la cama cuando un grupo de asesinos se precipitó en su dormitorio y atravesaron su pecho con una espada. Y luego fue arrastrado, metido en la ciudad para colgarlo y despedazarlo, pero fue muerto por un tal Bretanville, Enrique, el joven duque de Guisa, que después constituyó la Liga Católica y fue asesinado en Blois. Se estuvo de pie a la puerta hasta que concluyó la horrenda carnicería y gritó: «¡Vedme! ¡Ya está!». Después de esto, aquellos rufianes arrojaron el cuerpo por la ventana y Golis expiró a los pies del de Grisa. Algunos sacerdotes, sosteniendo el crucifijo en su mano y una daga en la otra, corrían hacia los cabecillas de los asesinos y los exhortaban enérgicamente a no perdonar ni pariente ni amigo.
Cabanes, mariscal de Francia, un soldado ignorante y supersticioso que unía la furia de la religión a la ira del partido, se lanzó a caballo por las calles de París gritando a los hombres: ¡que corra sangre! ¡Que corra sangre! Las memorias de la vida de ese entusiasta escritor, como sorprendido. Y fue así que ese mariscal, que hizo grandes matanzas en San Bartolomé, cuando él estaba en su hora de agonía y de muerte, se llamó a un padre para que se confesara. Y él dice que se confesó. Y al hacer una confesión general de sus acciones, el sacerdote que lo conocía le dijo sorprendido: ¿cómo? ¿No vas a confesar ninguna mención de la matanza de San Bartolomé? A lo que el cabecilla le dijo: esto lo considero una acción meritoria que lavará todos mis pecados. ¿Qué horrendos sentimientos pueden inspirar un falso espíritu papista de religión? El palacio del rey fue uno de los principales escenarios de la matanza. Muchos de estos fueron muertos en la cama junto con sus mujeres. Otros, huyendo desnudos, fueron perseguidos por los soldados por las varias estancias de los palacios, incluso hasta la antecámara del rey. Poco después de estos horrendos sucesos, la corte francesa trató de paliarlos mediante formas legales. Pretendieron justificar la matanza mediante calumnias. Todos aprobaban la muerte de los seguidores cristianos. El duque de Guisa, entrando en Blois, permitió que sus soldados se lanzaran al saqueo y mataran y ahogaran a todos los protestantes que pudieran encontrar. En esto no perdonaron ni edad ni sexo, violando mujeres, luego las asesinaban. De ahí se dirigió a Mere y cometió las mismas atrocidades. Durante muchos días encontraron un ministro llamado Casebonio, lo arrojaron al río. En Anjou mataron a un ministro llamado Albasiuscus. Muchas mujeres fueron también violadas y asesinadas allí. Entre ellas había 2 hermanas que fueron violadas delante de sus padres, a quienes los asesinos ataron una pared para que él mismo las viera, y luego le dieron muerte a ella y a él. Qué terrible y qué brutalidades que se realizaban allí, mis queridos hermanos. Este es el poder que va a volver, el poder de la bestia. Cuando la religión reformada comenzó a difundir la luz del Evangelio por toda Europa, el Papa Inocente III temió en gran manera por la Iglesia de Roma. Por ello designó a un número de inquisidores y personas que debían inquirir, prender, castigar a los herejes, tal como los papistas llamaban a los reformados. Encabezados estos inquisidores tenían a un cierto Domingo, que había sido canonizado por el Papa a fin de hacer su autoridad tanto más respetable. Domingo y varios inquisidores se extendieron en varios países católicos romanos, tratando a los protestantes con mayor dureza. Más poder había obtenido finalmente el Papa, no encontrando a estos inquisidores itinerantes. Eran inquisidores que viajaban, tan útiles como había imaginado. Resolvió establecer unos tribunales fijos y regulares de la Inquisición. El primero de esos tribunales regulares se estableció en la ciudad de Toulouse, y Domingo, el inquisidor nombrado primer inquisidor regular, así como había sido el primer inquisidor itinerante. Luego se establecieron tribunales de la Inquisición en varios países. En 1244 su poder aumentó más gracias al emperador Federico II. Él se declaró amigo, protector de todos los inquisidores, y que publicó estos crueles edictos: que todos los herejes que persistieran en su obstinación fueran quemados, que todos los herejes se arrepintieran fueran encarcelados de por vida. Este celo del emperador en favor de los inquisidores
católico romano surgió por causa de la historia que se había propagado por toda Europa. Los oficiales de la Inquisición son tres inquisidores, o jueces, o fiscales, dos secretarios, un magistrado, un mensajero, un receptor, un carcelero, un agente de posesiones confiscadas, varios asesores, consejeros, verdugos, médicos, cirujanos. Hermano, todo para guardar juramentos en secreto. La principal acusación en contra de los que están sujetos a este tribunal es la herejía. Se habla o se escribe en contra de si se escribe en contra de los artículos del credo de la iglesia o las tradiciones de la iglesia romana, la Inquisición tenía el poder para investigarlos y acusarlos de ser magos, de que leen la Biblia en lengua común, o el Talmud de los judíos, o el Corán de los maometanos. En todas las ocasiones los inquisidores llevaban a cabo sus procesos con la más cruel severidad, castigando a los que ofenden con la crueldad a la Iglesia Católica. La alta cuna, la alta alcurnia, los empleos inminentes no constituyen protección frente a sus rigores. Los más humildes oficiales de la Inquisición pueden hacer temblar a los más altos dignatarios. Cuando las personas condenadas o bien duramente azotadas, violentamente torturadas, enviadas a galeras, barcos o condenadas a muerte, y en todo caso les son confiscados sus bienes, después del juicio se lleva a cabo una procesión. Lo que sigue es un relato, un autorrelato de un hombre en Madrid en el año 1682. El 30 de mayo, los oficiales de la Inquisición, precedidos por trompetas, timbales y banderas, desfilaron a caballo. Allí fueron quemados presos 20 hombres y mujeres, un maometano renegado, 50 judíos, hombres, mujeres que nunca antes habían sido encarcelados y arrepentidos de sus crímenes, fueron sentenciados a un largo confinamiento, llevado en una coraza amarilla. Toda la corte de España estaba presente, y había allí una judía hermosa de 17 años que pedía perdón y fue llevada al caldazo. Nadie escuchaba los lamentos. El gran inquisidor descendió desde el anfiteatro vestido con su capa y una mitra en la cabeza, llevando una cruz y los evangelios con un libro conteniendo el juramento mediante el que los reyes de España se obligan a proteger la fe católica, a extirpar los herejes, a sustentar todo con su poder las actuaciones y los decretos de la Inquisición. Un juramento semejante fue tomado por los consejeros de toda la asamblea, y entonces él decía y pronunciaba la sentencia de los criminales en voz alta, una tras otra. Cada caso debía ser pasado. Los inquisidores permiten que se emplee la tortura solo 3 veces. En la primera tortura que sufrió un hombre, entraron 6 verdugos, lo desnudaron dejándolo en calzones y le pusieron sobre su espalda una especie de tarima elevada, unos pocos pies sobre el suelo. La operación comenzó poniendo alrededor del cuello una anilla de hierro y otras anillas en cada pie, lo que le fijó a la tarima. Estando así estirados sus miembros, ataron 2 cuerdas alrededor de cada muslo, que pasando bajo la tarima por medio de los agujeros de este propósito fueron tensadas al mismo tiempo por 4 de los hombres al darse una señal. Es fácil concebir que los dolores que le sobrevinieron de inmediato eran intolerables. Las cuerdas del pequeño grosor cortaron la carne del preso hasta el hueso, haciendo que le brotara sangre en 8 diferentes lugares. La manera de infligir la segunda tortura: le forzaron los brazos para atrás, de mano que las palmas de las manos estuvieran giradas hacia atrás, fuera de él. Entonces, por medio de una cuerda se ataba la muñeca y se tiraba y se jalaba. Las manos y el dorso estuvieran paralelos. Como consecuencia de esta violenta contorsión, sus 2 hombros quedaron dislocados y arrojó una cantidad considerable de sangre por la boca. Esta tortura se repitió una y 3 veces, después de la cual fue llevado a su mazmorra, donde el cirujano le puso bien los huesos dislocados. 2 meses después de la segunda tortura, el preso, ya algo recuperado, otra vez fue llevado a
nuevamente a ser torturado, y otra vez los verdugos pusieron una gruesa cadena y fueron deslocados sus muñecas, sus hombros, y otra vez el cirujano lo curaba, y luego de ser curado nuevamente por tercera vez, volvieron a infligir terribles dolores sobre el Hijo de Dios. Leo la cita, publicada por Ellen White. Entonces comenzó el jubileo. Cuando la tierra deba descansar, vi al esclavo piadoso levantarse triunfante y victorioso, sacudir las cadenas que lo ataban, mientras su malvado amo estaba confundido y no sabía qué hacer, porque los impíos no podían entender las palabras de la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. En ella se sentó el Hijo del Hombre. Spiritual Gift, tomo 1. Cuando venga el Señor Jesús a liberar a su pueblo, liberará a muchos esclavos luego de haber pasado por los 42 meses. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.